fui al Líbano. Fui al Líbano a realizar temas, pues hace como 3 años, para ver temas que tenían que ver con las autoridades electorales del Líbano. Fue de lo más interesante, porque en Líbano, me acuerdo, uno de los grandes funcionarios constitucionales del Líbano nos decía, aquí, fíjense, aquí en Líbano el sistema jurídico electoral cambia, dice, pero cambia muy lentamente, ¿no? Y entonces me di cuenta que entre los magistrados del Tribunal Constitucional no había ninguna mujer. Entre los organizadores de las elecciones no había ninguna mujer. Nosotros íbamos invitados por el PNUD y justamente las funcionarias del PNUD que estaban con nosotros nos dijeron, porque hablamos del tema de género, bueno, se quedaron tan entusiasmadas que nos organizaron una conferencia para hablar con las ONGs de mujeres del Líbano. Llegaron 3 mujeres de las ONGs. Y su gran tema y discusión era si podía haber cuotas electorales, porque resultaba que en el Congreso del Líbano solo había 3 mujeres. Y entre las secretarias de Estado en Líbano solo había una mujer. Y entonces se hacían la pregunta si podía haber mujeres y si las cuotas eran justas y correctas. Imagínense nada más. Inclusive, pues, lo que nos dijo esa vez este funcionario fue, tranquilos, no me estén adoctrinando no me estén adoctrinando aquí a las señoritas y señoras presentes, ¿no? Aquí habrá cambios, no sé cuándo, ¿no? Y esa era la lógica anterior justamente a 1996, ¿no? Inclusive discutir si había cuotas electorales, si eran justas las cuotas electorales o si no debían haber cuotas electorales, justo, es decir, cuotas de género, fue justamente lo que había en México antes de 1996. Le vamos a dar a la siguiente, por favor. Miren, justamente es que es algo, pues yo diría curioso. A ver, si un marciano llegara y dijera, oigan, qué interesante, son del 51% de la población las mujeres, ¿qué poder representan? Pues yo creo que en su lógica diría, pues tendrían que ser la mitad, ¿no? O quizá un poco más de la mitad. Bueno, pues le dijéramos, no, las mujeres no son ni el 80% ni el 90%, y antes no era nadie, pues seguramente se sorprenderían, ¿no? Y fíjense, el voto femenino en México en realidad es algo muy novedoso. La primera generación de mujeres que votó en este país es la generación de mi madre, que pues, a ver, yo tampoco siento que sea como demasiado tiempo, ¿no? Y fíjense, entre que pudieron votar las mujeres y que, vamos a decirlo, se empezaron a colocar normas de género en materia electoral, pasarían 40 años. Votaban, pero eran difícilmente votadas. Votaban, pero no eran tomadas en cuenta. Votaban, pero eran invisibilizadas por la cultura masculina y patriarcal. Miren, justamente, fíjense cómo tenemos aquí, a partir, vamos a decir, los 96, es que se adiciona una norma que establece justamente la cuota de género. A ver, antes de eso, no había más que consejos. Porfa, tome en cuenta a las mujeres, ¿no? Bueno, en fin, a partir de 1996 se estableció justamente una primera, diría yo, muy paupérrima, pero primera cuota de género. Porque al decir que justamente que los partidos políticos considerarán candidaturas que no excedan el 70% de un mismo género, pues al menos parecía que se iban a colocar 30% de mujeres, pero no aconteció. Vamos a dar la siguiente. Miren, en 2002, justamente se estableció una cuota ya claramente, digamos, del 70%. Pero aquí el problema fue que la interpretación de la sala superior en estos temas no ayudó nada, ¿no? Es decir, se estableció que tenía que ser una cuota mínima de máxima de 70% de personas del mismo género, pero la sala dijo que si había un proceso de elección democrático dentro del partido, es decir, que los militantes del partido fueran los que seleccionaran al candidato, no aplicaba la cuota de género, porque entre género y democracia tenías que privilegiar democracia. Si ustedes se dan cuenta,
pues eso en la práctica generó pues que se hicieran, voy a decirlo así, procedimientos democráticos que hacían que no existieran en los hechos las cuotas de género ni en mayoría relativa ni en representación proporcional. Entonces, vamos a ir a la siguiente. Nos damos cuenta que durante 10 años, a ver, antes de 1996 no había nada. Y después de 1996, fundamentalmente había normas que no tenían la fuerza sancionatoria, pues que el país, de verdad, que México necesitaba. Vamos a ir a la siguiente. Yo, sí, creo que hay que volverle a picar o algo así. Miren, justamente en 2007 se incrementó la cuota a un 40%. No, pues a ver, pues mejor hubieran hecho ya el 50%. De todas formas pensaban no obedecerla, ¿no? O sea, no dejaban de ser más que pequeños, pues, ¿cómo decir? Consejos, ¿no? Como buenas intenciones, porque lo que era real era que si bien socialmente iba aumentando los porcentajes de mujeres representadas en el Congreso, de mujeres gobernantes, pues la verdad es que no era tan importante, la verdad. No era un tema en el cual llegáramos justo a lo que es deseable, que es la mitad, ¿no? Y justamente, pues todo derivó de esa antigua interpretación que decía que si había procedimientos democráticos en la elección de los candidatos, pues teníamos que estarnos al procedimiento de elección democrático y no a la cuota correspondiente. Miren, pero las cosas empezaron a cambiar. La siguiente. La primera cuestión en la que fue cambiando es con esta idea de la alternancia de género en las listas de RP. La primera interpretación que se hizo con algunos de los partidos por la sala superior fue justamente que los procedimientos democráticos que imposibilitaban la cuota de género o su cumplimiento, pues se hiciera solamente en mayoría relativa, pero que en RP sí que se podía crear una lista, vamos a decir, alternada. Pero a ver, y que fuera una lista uno y uno, porque si no íbamos a tener lo que hasta ese momento teníamos, que era, a ver, vamos a decir, son 100 candidatos de RP, 50, los primeros 50 son hombres y de las 51 para abajo son mujeres. Bueno, si se dan cuenta, ya empezaba a crearse un concepto de juzgar con perspectiva de género. La sala empezaba a darse cuenta que había un problema social que tenía que remediarse. Pero fíjense, este es un bebé, aquí apenas está empezando este tipo de conceptos y fue en 2009. O sea, ni siquiera han pasado 20 años, son 11. O sea, por Dios, de verdad es increíble. También hay que decirlo, falta mucho, ¿eh? Pero es increíble todo lo que ha avanzado, lo que ha avanzado la justicia electoral y el mundo también en estos temas. La siguiente. Bien, el punto de rompimiento fue este. Miren, sucedió que lo que todos sabemos, que había un grupo pues de varones que para cumplir la fórmula de género, la cuota de género, que empezaba apenas a formarse, ¿no? Pues se les ocurrió una brillante idea, en RP, por cierto. Lo que se les ocurría era poner a, pues algunas incondicionales de ellos podrían ser sus hijas, sus mujeres, quizás sus secretarias, como diputadas propietarias, y ellos ponerse como suplentes. Y entonces, lo que sucedió fue que renunciaron ellas y entraron ellos como diputados. Y entonces todo el mundo dijo, caray, si apenas en 2009 vamos empezando a mejorar, apenas nos estamos empezando a tomar el tema de que se cumple en RP la cuota, pues ahora nos van a destruir justamente la finalidad de esta interpretación judicial. Y creo que el tema alteró bastante a la sociedad y eso ayudó muchísimo. La siguiente. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue que la sala superior tomó una de las decisiones más importantes de la historia de este país, que es
que la misma fórmula de propietario y suplente fuera integrada por personas del mismo género. Y fíjense ustedes, esto unido a que en RP fuera una y que la cuota sí se cumpliera claramente en RP, se iba ya, digamos, abandonando la idea de que la excepción a la regla general de mayoría relativa tuviera o no tuviera lógica. Pero fíjense, fue relativamente pronto, pero también es verdad, fue poco a poco. ¿Por qué digo que el caso Antijuanitas fue histórico? Porque me parece que fue la piedra angular que generó que en 2014 se llevara a cabo la primera gran reforma sobre temas de género en este país. Y digo la primera gran porque ahora acabamos de vivir otra gran reforma, ¿no? Tendremos que platicar del tema en unos momentos. Pero fíjense, esta primera gran reforma del año 2014, primero establecía que tendría que buscarse la paridad. Pero el problema que tenía esta reforma era justamente que lo que tenía que buscarse era una paridad dentro de los partidos políticos. Tenía que buscarse exclusivamente en los partidos. Esto tenía un problema grave de interpretación en las candidaturas. Grave de interpretación. Ahorita vamos a ver las cuestiones los problemas que vimos en la práctica, ¿de acuerdo? Pero era una reforma limitada, ¿no? Porque justamente si era exclusivamente para los temas de candidaturas, pues seguramente no resultaba del todo, vamos a decirlo así, no resultaba del todo eficiente para conseguir la paridad. Porque hay muchas cosas más, ¿no? Hay órganos electorales, órganos judiciales, órganos de gobierno, gabinetes, ¿no? Y pareciera que lo lógico era no solo que hubiera paridad adentro de las candidaturas. Eso ya se estaba logrando mucho con el tema antijuanitas. No, ahora parecía que resultaba insuficiente la reforma de 2014 porque no garantizaba la paridad, vamos a decirlo así, total. La siguiente. Ahora, todavía no llegamos a paridad total. Una de las primeras cuestiones, una vez que Antijuanitas fue muy bien recibido por la sociedad, me parece que los magistrados de esos años se dieron cuenta que ese era el camino adecuado, que además era un acto de justicia. ¿Por qué lo voy a decir? Porque empezaron a pensar en otras fórmulas que potenciaran los derechos de las mujeres para ser electas efectivamente. Yo me acuerdo, yo era secretario general de acuerdos de la Sala Superior en esa época. Me acuerdo muy bien de uno de los integrantes de la Sala Superior diciendo que ya a través del criterio antijuanitas, pues ya, y con la cuota que se establecía en la ley de al menos 40%, vamos a decirlo, esto antes de la reforma 2014, decía, se ha ganado mucho. Pero decía, pero no es suficiente, porque estamos consiguiendo de que lleguen muchas más mujeres a los congresos. Pero entonces decía, ahora el tema tiene que ser, ¿cómo me acuerdo de verdad? El tema vamos a decirlo así, el tema de que ahora debe llevarse al plano municipal. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Había, no sé, 20, 30% de mujeres en los congresos, pero había 8% de mujeres presidentas municipales en el país. Y entonces lo que se empiezan a debatir era si podía crearse una fórmula en la cual se garantizaran candidaturas horizontales, es decir, que los partidos que la paridad no fuera solo obligatoria de manera vertical en las listas o en las fórmulas, sino también de manera horizontal tomando en cuenta las candidaturas en los municipios del estado. Mitad y mitad. Mitad de presidentas municipales y mitad de varones. A ver, esto fue súper interesante porque la Sala Superior, a ver, vamos a darle un clic más. Miren, la paridad horizontal se creó de esa manera, a través de jurisprudencia de la Sala Superior. Y esto fue súper interesante porque era un concepto que no se encontraba evidentemente en la ley. Y este también fue de los grandes avances. Me parece que hoy andamos alrededor del 20 y tantos %, quizá un poquito menos de mujeres. Pero la paridad horizontal
derivó justamente de este criterio de la sala superior, ¿no? A ver, miren, los partidos políticos, también les voy a contar una anécdota más que va a decir mucho antes de entrar ya a la tercera etapa que me parece que es la que estamos viviendo. Cuando empezaron a ver estas sentencias, les repito, yo era el secretario general de acuerdos, entonces me acuerdo que un día se pusieron en bola todos los presidentes de los partidos políticos. Aquí no había de esa época. Y llegaron a saludar a los magistrados de la sala superior. Y les dijeron, oigan, estamos viendo sus jurisprudencias y estamos viendo también sus sentencias y están súper bonitas, pero no vamos a cumplirlas. No, así yo estaba ahí, lo vi. ¿Por qué? Pues porque no hay mujeres. No tenemos mujeres. Está súper padre, pero no hay mujeres. ¿No? Y entonces los magistrados le dijeron, oiga, pues qué tristeza, pero nuestras sentencias son obligatorias y nuestra jurisprudencia también. Y pues si no las hay, pues las encuentra. Miren, sería fantástico tener una foto de esa reunión, porque yo creo que cuando los magistrados se pusieron seriecitos y les dijeron, a ver, aquí no hay juegos, tienen que cumplir, vaya, ese día fue que se dieron cuenta que México tenía que cambiar. La siguiente. Otra vez, por favor. Miren, llamo a esta tercera etapa paridad total, porque cuando llegamos a la sala superior ya también nos habíamos concientizado nosotros que teníamos justo que cambiar al mundo, ¿de acuerdo? Y cambiar a México, evidentemente. Que teníamos que buscar la paridad total. Ahorita vamos a ver los criterios. Sin embargo, quiero que se den cuenta que los criterios de la sala superior fueron previos a la reforma de justamente de 2019 y de 2020 en temas de género. ¿De acuerdo? De hecho, tengo un par de artículos escritos en los cuales se establece, y me parece se demuestra, que existieron primero las jurisprudencias y después fue el Congreso de la Unión el que guiándose con los criterios judiciales, fue que decidió modificar tanto la Constitución con la ley. Es decir, primero fue la jurisprudencia y después fue la ley. Sin embargo, para efectos de explicarlo con facilidad, decidí primero poner una breve síntesis de la reforma que se acaba de publicar hace poco tiempo. La siguiente, por favor. Miren, fíjense cómo existe ya una idea, esta reforma la llamaron paridad total. Yo diría que es casi total, porque otra vez nos damos cuenta que existen huequitos. Así como la reforma de 2014 fue una gran reforma en su momento, y todo el mundo decía, wow, qué padre, y nos fuimos dando en la práctica cuenta que le faltaban cosas, pues seguramente así va a pasar con esta reforma. Y digo que es casi total porque quedan órganos y quedan cosas todavía por las cuales nos tenemos que preocupar y lo iremos viendo en la práctica. A ver, miren, esta reforma parte del principio de que la regla tiene que ser paridad en todo, en el ejercicio de poder completo. Y esto significa que tanto en el INE, como en las OPLES, como en los partidos, como en, vamos a decirlo, precandidatas, candidatas, ¿no? En los tribunales también, tribunales electorales, tiene que haber paridad en el ejercicio correspondiente, ¿no? Y justamente se establecen fórmulas que ya existían en la jurisprudencia, ¿no? Alternancia de género en un proceso efectivo, ¿no? La idea, porque también otra forma de invisibilizar a las mujeres, pues tenía que ver también con quién encabeza la lista de RP. Porque si metes primero un varón o una mujer, puede cambiar el número de personas del género, porque el 1 siempre entra o casi siempre entra, ¿no? Y el 2 a veces no. Entonces, pelear el 1 es muy importante. Y justamente, pues también se estableció otro criterio que ya habíamos puesto nosotros, que era también de que tenían que estar encabezadas por mujeres de las 5 listas de circunscripción, pues al menos tenían que estar 2 encabezadas por mujeres o por hombres, ¿no? O sea, no podían ser del mismo género los que encabezaran, digamos así, más de 4 o 5
de las correspondientes listas de diputaciones de RP. Además, se estableció, reconociéndose la idea de la paridad horizontal y vertical y el principio antijuanitas. Sin embargo, ahorita voy a platicar. Ya el principio antijuanitas es más poderoso, porque me parece que en la jurisprudencia actual, el principio antijuanitas, vamos a decirlo, es antijuanitas copeteado. Ahorita platicaremos de eso. Se aplica también la idea de la paridad en los ayuntamientos indígenas o por sistemas normativos internos. Miren, curiosamente, ahí está siendo un poco más complicado hacerlo, ¿eh? Pero eso tendría que ser una charla por separado, porque ahí tenemos un problema grave, que es la población indígena tiene costumbres ancestrales, y esas costumbres ancestrales, variarlas está siendo más lento de lo que todos quisiéramos. Pero repito, tendríamos que dar una plática solamente sobre ese tema. La siguiente, por favor. Miren, a mí me da un gusto enorme pensar que justamente esta integración paritaria va a ser o está siendo en el Consejo General del INE, ¿no? En las salas del Tribunal Electoral, lo cual es genial, ¿no? En las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual significa que en unos años va a haber al menos una mujer más en la sala superior. Me parece que ese será un gran logro. Imagínense ustedes, 3 mujeres ya magistradas de la sala superior, me parece espectacular. Y ojalá no fueran 3, pues que sean 4, ¿no? Pues que sean mayoría, ¿qué tiene? ¿No? Ahí está. Y fíjense, también existe, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con obligaciones intrapartidarias, ¿no? En la integración y postulación de candidaturas. Y ahorita, esto interna, los partidos políticos tienen que, digamos, llevar la paridad también a sus órganos internos. Esto ahorita se los voy a contar porque también encuentra sus orígenes en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Ahora sí, vamos a dar la siguiente. Yo, vamos a decirlo, llamo a este periodo de la jurisprudencia del tribunal, digamos, lo llamo de paridad total, para que sea fácil de entender, pero más bien podríamos llamarlo de perspectiva judicial sustantiva. Porque aquí lo que nos está interesando no es solamente cumplir formalmente con las normas. No, mira, pues sí, está la cuota, pero hay un procedimiento democrático y la democracia es tan importante que tenemos que echarnos al género femenino, ¿no? Y entonces que lleguen todos los varones, ¿no? Aquí lo que es importante no es el cumplimiento formal, es el cumplimiento real, sustantivo, así, en clarito, que lleguen, que ejerzan el poder, que manden, porque eso es lo razonable y repito, solo se trata de un acto de justicia. Vamos a dar la siguiente. Y justamente me parece que este concepto de perspectiva judicial efectiva tiene al menos 5 puntos, ¿no? Y les voy a ir haciendo ver cómo estos 5 puntos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, desde 2016 y hasta hoy. Va, la siguiente. A ver, el primer punto es en torno a acciones afirmativas. Yo esta cuestión la he tenido que discutir muchas veces porque de verdad pareciera que nos tenemos todos que volver a educar. ¿Son justas las acciones afirmativas? Pues van a empezar las discusiones. No, no son justas porque estás prefiriendo una mujer por ser mujer. Y en cambio, tenemos 200 sabios varones que ellos podrían hacerlo de manera espectacular, ¿no? Como si el mundo que siempre ha sido gobernado por esos sabios varones estuviera espectacular, ¿verdad? Pero bueno, pues la respuesta quizá de una manera académica se podría decir, bueno, a lo mejor no es justo, sí, tienes razón, pero ¿sabes por qué es? Porque a través de esta pequeña injusticia, lo que queremos es remediar una gran injusticia. Y sí, lo que tenemos que hacer es que los tribunales tengan un papel activo en el desarrollo de los derechos de la mujer, que efectivamente lleguen, que los tribunales sean transformadores
Fíjense lo que les digo, transformadores de la sociedad, que se lo tomen en serio. Nosotros podemos cambiar a México. Este tribunal electoral ha cambiado a México y esa es la responsabilidad de los juzgadores en el siglo XXI. Yo siempre digo que yo tengo 2 hijas y que a mí me encantaría que alguna de ellas pues fuera la presidenta de la República, quizá la primera, ¿no? O que fuera senadora o gobernadora o arquitecta o ama de casa, pero que no sea lo que lo limite techos de cristal, mucho menos normas invasivas. Y eso es justamente el trabajo de los tribunales también. Y de las OPLES, ya eso voy. Bueno, la pregunta era, ¿es válido las acciones afirmativas? Bueno, la respondimos rápidamente. La siguiente. Y miren, si bien ya se establecía justamente la posibilidad de que hubieran acciones afirmativas, nos quedaba, a ver, acciones afirmativas en la ley. Lo que se preguntaba la sala era si podían los institutos electorales establecer acciones afirmativas que no tuvieran contenido en la ley. Porque una cosa es que la acción afirmativa se contenga en la ley y que el instituto electoral la reglamente. Pero si no tiene contenido legal, fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. La siguiente. A ver, aquí lo que establecimos desde el año 2017, que fue de los primeros asuntos, fue justamente que, por supuesto que los institutos electorales locales tenían facultades para ellos establecer mayores acciones afirmativas. Claro, si ustedes se dan cuenta, lo que estábamos diciendo era que podían reglamentar la Constitución. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estaban haciendo era basarse exclusivamente en el principio de paridad que se encontraba en la Constitución y ellos no solamente reglamentarlo, sino aumentar los derechos de las mujeres. Pero ojo, tenía que ser en favor del grupo vulnerable, no en contra, evidentemente. Y este principio me parece que, creo que fue de un estado vecino de ustedes, me parece que era de Veracruz. Y me parece fue el primer caso en el cual establecimos que las OPLES podían establecer acciones afirmativas sin contenido legal, reglamentando directamente el principio de paridad que se encontraba en la Constitución y lo más importante, siempre en beneficio de las propias mujeres. Y eso me parece que cuando nosotros lo establecimos, a partir de ahí, todas las OPLES del país, bueno, no todas, pero sí muchas OPLES del país, empezaron a sacar varios tipos de acciones afirmativas. Vamos a tratar de repasar algunas que validamos que a lo mejor les parecen interesantes. La siguiente, por favor. Miren, eh, me acuerdo que algún estado del sureste, por ejemplo, lo que decía era que en las listas por ejemplo, de ayuntamientos, si había un ayuntamiento en que fuera decir, 11 regidores, entonces decían, no nada más se preocupaban por el primero de la lista ya quedamos que ese es súper importante y eso lo cuida paridad horizontal. Y el tema es, ¿qué hacemos con el último? Porque luego en las fórmulas de ganadores de regidores entran todos los regidores del ganador. Entonces, lo que dice es, si es impar el número, el impar final siempre es mujer. Y entonces dijimos, esto es válido, ¿de acuerdo? Sí, es una y una, ¿no? Mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Pero si el 11, y si empezaste con hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, el 10 es el 11, que sea siempre mujer. Y dijimos que estaba bien, justamente como acción afirmativa, para que las mujeres pudieran llegar efectivamente al poder. La siguiente. Este asunto me parece espectacular, lo voy a decir así, porque aplicamos la paridad total en un estado de paridad cuchareada, inclusive, de manera horizontal. Porque un estado de la República, me parece que fue Baja California Sur, determinó bueno, eran 5 municipios, porque es un estado con municipios pequeños, vamos a decirlo, no de territorio evidentemente, sino pequeños de población. Y entonces lo que dijo es, perfecto, tengo 5 municipios. De los 5 municipios, quiero que en 3, solamente en 3, o sea, en los 3, que es más de la mitad, ahí, para presidentes municipales, solo van a competir mujeres. Ya está. Ya.
Estos 3 municipios están cerrados exclusivamente para competencia en presidencia municipal por mujeres. Y eran algunos de los más importantes, por cierto. Entonces, estaban todos los partidos a inscribir mujeres a la presidencia municipal de esos 3 municipios, que eran más de la mitad de los que contenía el Estado. Y otra vez la Sala Superior dijo, es válido, está bien. Ahora, ¿cómo funciona este principio de antijuanitas copeteada? ¿No? A ver, recordemos. El problema de antijuanitas era justamente que ponían a las mujeres de propietarias, los hombres de suplentes, y las mujeres renunciaban y terminaban ejerciendo el cargo los hombres. Tienen que ser siempre del mismo género. Bueno, pero de repente una OPLE nos plantea, oye, pues está muy bien tu jurisprudencia, pero yo quiero poner una acción afirmativa. ¿Qué tal que puedo poner mujeres como suplentes de hombres? Y entonces le dijimos, tienes toda la razón, por supuesto, eso sí se vale. Lo que no se vale es lo contrario. Mujeres propietarias, hombres suplentes, no. Pero hombres propietarios, mujeres suplentes, sí, eso sí. Inclusive sacamos una tesis relevante de esa cuestión. Sigamos con las acciones afirmativas. Siguiente. Miren, este es justamente el caso en el que se establece que tienes que registrar mujeres en el primer lugar de las listas, por lo menos en la mitad. Inclusive nosotros, antes del principio de paridad total, ya le dijimos al Congreso de la Unión que tenían que ser cada partido tenía que tener 2 listas encabezadas por mujeres, 2 o 3, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Que no podían ser 4 o 5 encabezadas por hombres. Y eso fue lo que dio origen al principio que ahora está en la propia legislación, ¿no? Y ahora también ahora que estamos discutiendo el tema de reelección y que estamos discutiendo también el tema de revocación del mandato, ¿no? Y que estamos preguntándonos cómo va a funcionar. Miren, a mí me parece que algunas de las respuestas se encuentran en la propia jurisprudencia del tribunal. Porque es que va a ser ahora que va a haber una reelección en práctica, lo normal va a ser justamente los procesos de reelección, pues ya tenemos nosotros un precedente desde 2017 en el cual establecemos que la reelección está bien bonita, pero bien bonita, pero bien bonita, pero que tiene el partido que cumplir con el principio de paridad. Entonces, puede tratar de reelegir a quien quiera, pero eso no va a quitar que tengan que cumplir con el principio de paridad vertical y horizontal. Entonces, pues hagan sus cuentas, porque pueden reelegirse, pero la reelección no es excepción al principio de paridad horizontal. Y eso ya está, ¿no? Y me parece que está en ese precedente y creo que simplemente lo que hay que hacer es aplicarlo, así de simple, ¿no? Bien. Ahora, vamos a la siguiente. Y otra vez vamos a aplicar. Miren, otra vez la siguiente. Este criterio fue retomado por la reforma de hace un tiempecito, ¿no? De hace unos pocos, pues diría yo días, porque la verdad es que no han pasado tanto tiempo. Miren, pero fue retomado. Este criterio me acuerdo muy bien porque fue una madrugada en que lo estábamos estudiando. Lo hizo la magistrada Mónica Soto y me parece que lo votamos por unanimidad. Fíjense, el tema era de que ya en la reforma de 2014, pues ya había paridad en las candidaturas. Pero ahora la pregunta que nos hacíamos era si los partidos políticos tenían que tener paridad en sus órganos internos. Y la sala superior lo que le dijo fue, sí, no tengas duda, y de hecho llamamos a elecciones adentro de un partido político, o sea, dijimos, tienes que renovar completamente tus órganos internos de dirección para poner mitad hombres y mitad mujeres, simple y sencillamente en todos los órganos, punto, ¿de acuerdo? Y no te hagas bolas, es en todos los órganos. Y me parece que este criterio es retomado justamente en la, pues justo en la reforma de paridad total. La siguiente. Y tenemos, a ver, perdón que lo diga, los dirigentes de los partidos no siempre ven con agrado los temas de paridad.
¿Por qué? Porque ellos quieren hacer lo que quieran adentro de su partido, pero no siempre están preocupados por las cuestiones de paridad. Otras veces sí. Y esto justamente deriva pues, de que las mujeres no siempre están ejerciendo el poder dentro de un partido. Y fíjense, este precedente es interesante porque dice que también en la fórmula máxima de dirigentes tiene que haber paridad. Si es un presidente hombre dentro de un partido, pues el secretario general tiene que ser mujer. Si el presidente es mujer, el secretario general tiene que ser hombre. Entonces, se aplicó justamente que en estos casos en los que hay fórmulas de dirigentes en la elección de partidos políticos nacionales, tiene que ser también paritaria, ¿no? Si el uno es de un género, el dos tiene que ser de distinto género, ¿no? Y justamente también establecimos que, pues, a ver, la participación de las mujeres en las actividades de los partidos, pues, y las obligaciones que tengan, no puede ser una excepción la autonomía de los partidos. Es decir, no puede un partido decir, ¿cómo es que me estás imponiendo una mujer en este lugar cuando a través de mi sistema democrático interno yo elegí a tal varón, ¿no? Elegimos, no, eso no es autodeterminación. Aquí, entre autodeterminación y paridad, no te hagas dudas, aplica paridad, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, este asunto también perdón, es que a mí todos los asuntos quizá me parecen súper relevantes, pero es que de verdad es un tema súper apasionante. Miren, los partidos políticos también, hace no mucho, este caso no fue hace mucho y me acuerdo también que estaban, oye, pero ¿cómo puede ser? Bueno, le dijimos a un partido político, acabas de elegir a todos tus órganos municipales. Está muy bien. Nada más que resulta que el 80% de los presidentes de los órganos municipales son hombres. Y le dijimos, no, mijo, no te hagas bolas. El principio de paridad horizontal también aplica para los órganos municipales. Entonces, mitad y mitad. No te hagas bolas, ¿de acuerdo? Y entonces justamente lo obligamos a repetir sus elecciones internas para que fueran mitad y mitad. Esto fue para un caso de un partido político nacional en la Ciudad de México, ¿no? Y le dijimos, no tienes de otra, ya sabrás cómo le haces, pero es mitad y mitad, ¿eh? Es que son elecciones democráticas, perfecto, haz todo, pero tiene que llegar mujer, ¿no? Que lo elija la base, pero tiene que llegar mujer, ¿no? Y justamente este criterio se fue, digamos, fue evolucionando y afinando para que en otro partido político nacional también se estableciera la paridad horizontal de género respecto del CEN completo. Ya está. A ver, sí, la fórmula de presidente y secretario general, bien, pero el resto del CEN también mitad y mitad. Y como no estaba así, pues fue muy fácil. Simple y sencillamente mandamos a que se nombrara y se eligiera el CEN correspondiente. ¿De acuerdo? Mire, si ustedes se dan dando cuenta, esto significa que sí, hay una forma de activismo judicial, pero es un activismo judicial positivo, única manera en la cual se ha conseguido que en este país vayan cambiando las cosas. Miren, vamos a darle un clic. Y aquí viene el tercer criterio que me parece funda también el tema de estas cuestiones y que me parece que por la modernidad vamos a tener más. Este caso fue muy interesante, muy, pero muy interesante. Me parece que podríamos hasta escribir un libro y se me hace que seremos de los primeros tribunales del mundo en haber resuelto casos así. La siguiente. Inclusive, pues ya tenemos tesis relevantes en torno a esto. Miren, aquí vamos a suscitar debate, porque tuvimos el caso de que en un estado de la República, en una OPLE, le niegan el registro, no a uno, a varios partidos, porque no estaban cumpliendo a nivel municipal con el tema de paridad, ¿no? De paridad vertical. Y entonces le decimos el partido, los partidos políticos en cuestión, dicen, ay, ¿qué crees? Tienes razón, pareciera que aquí en mi paridad vertical solo tengo 80% de hombres, pero es que algunos de estos hombres en realidad
son mujeres trans. Y pues se me había olvidado decírtelo en muchos casos, pero en realidad son mujeres. Entonces, cuéntalas para efectos de la paridad como mujeres. Este asunto tenía muchísimos problemas. Un primer problema era, pues sí, que sí podía haber alguna fórmula de, vamos a decirlo así, pues de fraude a la ley, ¿no? ¿Y si serán mujeres trans o no serán mujeres trans? ¿Y desde cuándo son mujeres trans? ¿Y si son mujeres trans las mujeres trans? ¿O serán solamente hombres vestidos de mujeres? ¿Y si se visten como mujeres? Bueno, todo ese tipo de dudas las fuimos dialogando entre nosotros. A ver, miren, eh, antes de decirles cuál fue el criterio que la sala estableció, quiero como decirles que estamos ante una minoría dentro de las minorías. Estamos ante un grupo vulnerable entre los grupos vulnerables. El índice de suicidios entre las mujeres y hombres trans es infinitamente más alto que el que existe entre los llamados hombres y mujeres cis, es decir, los heterosexuales normales, no quiero decir normales, inadecuadamente llamados normales, vamos a decir. Los hombres y mujeres cis se suicidan bastante menos que los hombres y mujeres trans. Aquí viene la cuestión. ¿Cuál es la fórmula que teníamos que analizar si no era la de la sensibilidad de lo difícil que es ser hombre o mujer trans en una sociedad conservadora como en general puede ser la mexicana? ¿Cuál tenía que ser nuestra posición sino entender que salir del closet, por ejemplo, es un acto de valentía? ¿Cuál podía ser o no nuestra posición sino la de decir que era más vulnerable que otras minorías o personas en situación de desventaja, tenía que ser igualmente protegida? Y sí. A lo mejor alguna era un fraude a la ley, pero ¿saben? A lo mejor muchas no, o alguna no. Y quizá esa persona tenía el derecho de vivir como ella quería vivir. ¿Y quién es el Tribunal Electoral para, en su caso, desaparecer el derecho a la identidad y a la personalidad de cada una de las personas? Miren, la Sala Superior estableció dos criterios que me parecen importantísimos. El primero es, ¿dónde cuentas a las mujeres trans? No tengas duda, en mujeres. Son mujeres, así de simple. La segunda, ¿qué prueba tienes o qué prueba le tienes que pedir a las mujeres trans para considerarlas mujeres trans? Ninguna. Porque empiezo a pensar en las pruebas para considerar que una mujer sea considerada trans o no, y ya empiezo con, de verdad, problemas. A ver, uno, vamos a decirlo así. No, pues vamos a ver una auscultación física. Dios, me está recordando a los nazis. Vamos a ver si cambió su acta de nacimiento. Híjole, pues a veces no se tiene dinero para cambiar el acta de nacimiento. Y además, después, vamos a ver si cambió su credencial para votar y cambió su nombre por el de una mujer. Pues perdónenme, a mí me puede gustar mi nombre de varón, con el que a lo mejor es el nombre de mi abuelo, y sin embargo me autoidentifico como mujer y quiero vivir como mujer, y ya está. Bueno, que tengas 10 años o 5 años o 7 años de haber salido del closet. Vaya, ahora los tribunales van a obligar a la gente a salir del closet y que arriesgue su vida, porque en pequeñas comunidades implica el riesgo a la vida. No, a ver, es que todas las fórmulas que se nos ocurrían, por lo menos a mí, llevaban justamente a la discriminación de este grupo en situación de desventaja. Y pues justamente, fue una ponencia del magistrado Vargas. El magistrado Vargas nos presentó, digamos, estos dos criterios. Criterio 1, ¿dónde cuentas a las mujeres trans? En el lado de mujeres, para efectos de paridad. Punto 2, ¿qué pruebas le pides a esa mujer trans de que es mujer trans? Ninguna.
autoascripción sexual genérica específica, ¿ya? Ahora, lo que sí se pidió al resolver estos casos es que en las solicitudes de registro de la candidatura correspondiente siempre se hubiera hecho notar que esta persona se autoadscribía como mujer, y hubieron algunas en esa situación. Lo que dijimos que ya no era razonable era que en la solicitud decía género hombre y después dijo, en realidad soy mujer. Ahí ya no, ¿de acuerdo? Pero si la voluntad manifestada por la mujer trans de que era mujer estaba en la solicitud de registro desde inicio y en cada uno de los trámites, se consideró como les dijo. Este asunto me pareció súper interesante. La siguiente, por favor. Y vamos a volverla a picar. Miren, la sala superior, y le volvemos a picar, por favor. En el año 2018, creó por primera vez en la historia 13 distritos indígenas electorales. Y digo por primera vez en la historia a manera federal. Establecimos que en 13 distritos del país, donde había más del 60% de la población indígena, en esos 13 distritos se registraran exclusivamente personas autoadscritas como indígenas. Pero al hacer esa regla, también dijimos, tienen que ser también 6 hombres y 7 mujeres, o 7 mujeres y 6 hombres. Es decir, no solamente creamos una acción afirmativa en favor de las personas indígenas, sino que creamos una segunda acción afirmativa dividiendo estas fórmulas de, vamos a decirlo, curules indígenas a la mitad entre hombres y mujeres indígenas, para que no hubiera solamente hombres o mujeres indígenas representadas en la Cámara de Diputados. Es importante porque cuando empecé a ver los dos, curiosamente, algunos de estos distritos, a pesar de que eran distritos con amplia mayoría de población indígena, autoadscrita como indígenas, algunos de estos distritos jamás habían tenido un diputado indígena. La siguiente, por favor. Miren, el gran tema, por supuesto, pero que sería una conferencia por separado, es violencia política contra las mujeres por razón de género o violencia política de género. Miren, vamos a volver eso, muchas gracias. Ya existe la reforma justo de esta sí de hace unas pocas semanas, en la cual se establecieron las reglas en torno a violencia política de género. Nuevamente me doy cuenta que los criterios de la reforma están basados justamente en la jurisprudencia del tribunal. De hecho, esta es una de las reformas más apegadas a la jurisprudencia del tribunal. Y esto, pues me parece que significa justo que la jurisprudencia del tribunal ha sido útil al resolver los temas de violencia de género. No significa que estén resueltos todos los temas de violencia de género. Significa que ha sido útil. A ver, miren cómo aquí están los conceptos que se encuentran generales de la reforma, ¿no? A partir de ahora existe un concepto de violencia política de género. Me parece que solamente otros 2 países tienen regulado este tema en Latinoamérica, así que seguramente esta reforma será ejemplo para los países del mundo, ¿no? Se establece justamente la prohibición de inhibir, bueno, la obligación de inhibirse de actos que generen violencia política de género, ¿no? Se establecen las fórmulas de medidas cautelares, se establece también las fórmulas de medidas de reparación y de no repetición y sanciones. Todo eso ya estaba aplicado, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Miren, de hecho, la definición que se encuentra en la ley, pues es fundamentalmente la que se deriva del análisis de la jurisprudencia que se les está poniendo aquí. Miren, los elementos que caracterizan a la violencia política de género, pues como ahí lo dicen, tiene que haber derechos políticos, ¿no? Ahí se encuentra, el sujeto activo tiene que ser un actor político, el Estado, un órgano de gobierno, ¿no? Pero ahí los pueden ver, no quiero decir lo que dice la lámina, pero fíjense ustedes que una de las cuestiones fundamentales de la violencia de género es, para que sea violencia de género y no solamente violencia política en general, es que tiene que ser
una violencia, vamos a decirlo, misógina. Una violencia que esté relacionada con dirigirse a una mujer por ser mujer. ¿De acuerdo? Si no, no será necesariamente violencia de género, será violencia política. ¿De acuerdo? Pero este punto también hay que acreditarlo en el expediente. La siguiente. Yo he tenido la circunstancia, a ratos lo considero una gran suerte y sin duda un honor, de haber participado en algunas de las primeras sentencias que tuvo que ver con violencia de género en propaganda política, desde que era yo magistrado de la sala especializada. Me acuerdo mucho de un anuncio que bajamos del aire en el cual se establecía, voy a tratar de platicarlo como era. Era así, eh, salía la candidata, era candidata gobernadora de un estado, salía la candidata y entonces decía, todos sabemos quién la puso a ella, ¿no? Y estaba la foto de un gobernador que tiene muy mal prestigio en esa entidad federativa. Y entonces decía, no es ella, cuando votas por ella, no votas por ella, es por él. A ver, la verdad es que me parece que ese fue el primer caso en el que nosotros, a ver, lo primero que dijimos fue, a ver, en la sala especializada fue, este spot electoral, pues justamente lo que hace es, claro, es un spot misógino, donde pareciera que las mujeres no valen en sí mismas, sino que necesitan de un varón. Y lo que le está haciendo es transmitir a la sociedad esa falsa idea. Y me parece que nosotros, en ese momento no había jurisprudencia, no había criterios de sala superior que nos sirvieran de guía. Lo único que hicimos fue pues, aplicar el protocolo que llevaba como 3 semanas de haberse firmado por el Tribunal Electoral, y entonces aplicamos con el protocolo los conceptos de violencia de género. Y a partir de ahí bajamos este spot del aire y sancionamos al partido correspondiente. Bueno, ese fue el primer precedente, me parece, de la historia de México de análisis de violencia de género en propaganda electoral. Sin embargo, hubieron varios otros. Me acuerdo uno en el que llega, es como un cuento de princesas, ¿no? Ya saben que a las niñas siempre hay que decirle que quieren ser princesas, ¿no? Que no pueden ser otra cosa. Y entonces sale una candidata que también era candidata al gobierno de una entidad federativa y tiene un espejo, ¿no? A ver, uno se da cuenta que es la candidata, no sale su cara, pero pues por su pelo y eso se da uno cuenta que es. Y entonces ella le pregunta al espejito, 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 dime quién va a ser gobernador de Puebla, y sale la foto de un exgobernador, ¿no? Y entonces nuevamente la idea es, ella no vale nada por ser mujer, ella en realidad va a ser manejada por este individuo que gobernó el Estado y ella, si tú estás votando por ella, estás votando por él. Y nuevamente ahí fue interesante, porque no nada más en el fondo del asunto establecimos que esto se trataba de un caso de violencia de género y sancionamos. Aquí fue interesante porque además bajamos del aire el spot de inmediato. Y entonces lo que se generó fue que la propaganda electoral no se siguiera reproduciendo y no se generara este demérito a la persona y a la candidatura, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahora, el gran problema de la violencia de género era, y ahora ya es menos porque ya se encuentra en la ley, pero ¿cuál era? Pues que no había sanciones. Ese es el grave problema. Había sanciones generales. Entonces, lo que empezamos a hacer, y me pareció interesante, fue a ir ampliando algunas sanciones que podíamos sacar generales. Y, por ejemplo, uno de los casos, me parece más interesantes, de un municipio de Oaxaca, fue el que tuvo que ver con la interpretación del concepto de modo honesto de vivir. Cuando establecimos que modo honesto de vivir, que es uno de los requisitos que se necesitan constitucionalmente para ejercer y tener el derecho a la ciudadanía, pues justamente si no podía tener modo honesto de vivir aquel que fuera un sujeto activo de la violencia de género. Y entonces lo que terminamos haciendo fue evitar que un presidente municipal que había ejercido violencia de género sobre su síndica se pudiera reelegir como presidente municipal en su entidad. Me parece que efectivamente eso fue lo más sano que pudo pasar, pero además como que todo el mundo dijo, ah, caray, ya va a haber sanciones
y sanciones que nos importan, que tienen que ver con el ejercicio del poder. Porque si nada más era una multita o si nada más era una amonestación, pues bueno, pues como sea es dinero. Pero ya no ser, acabar tu carrera política, vaya, ¿eh? Bueno, eh, resultaba evidente que este es el primer caso en el cual se crea una sanción sustantiva a los temas de violencia política de género. La siguiente. Miren, y también uno de los primeros casos que empezamos a, bueno, vamos a decirlo así, de los primeros casos en que empezamos a atender los temas de género y que me pareció súper interesantes, fue el que estableció que las medidas cautelares tenían que ser dictadas por cualquier autoridad, inclusive si era incompetente. A ver, miren, obviamente no todas las cautelares. A ver, ¿a qué me refiero? Se presenta la solicitud de medidas cautelares ante una autoridad incompetente. A ver, si vas a negar las cautelares, pues la verdad es que no desperdicies tu tiempo, remite a la competente y ya que la competente sea. Pero si tienes indicios de que efectivamente hay un tema de violación a los derechos de género de una persona, actúa de inmediato, otorga las cautelares y remite a la competente. Este fue el primer precedente, pero la semana pasada sacamos uno igual, ¿no? Ya, así de simple. ¿Hay indicios? Otorga cautelares y remite a la competente. Segundo, me parece que independientemente de los indicios, también tenemos que analizar los valores tutelados. Es decir, si la autoridad incompetente se da cuenta de su incompetencia sustantiva, pero se da cuenta también que la víctima de la violencia de género está diciendo, es que está mi vida en juego, está mi seguridad en juego, está la seguridad de mis hijos en juego, pues perdón, inmediatamente tiene que dictar las cautelares por el bien jurídico tutelado. Es así de simple, aunque sea autoridad incompetente. Así de sencillo. Entonces, pero repito, no significa que en todos los casos se dicten las medidas cautelares por la autoridad incompetente, en todos los casos. Ya me da a entender. Tiene que ver con los indicios que encuentres en el expediente y segundo, con el bien jurídico tutelado. También esta semana, por ejemplo, tuvimos un caso en el que remitimos las cautelares ya sin concederlas. ¿Por qué? Pues porque del análisis del expediente nos dimos cuenta que no había indicio alguno de que efectivamente hubiera, digamos, violación al respecto y eso ya requería un análisis de fondo. Y segundo, el bien jurídico tutelado no tenía que ver con bienes fundamentales o esenciales. Es decir, la mujer que se quejaba del tema no estaba diciendo, está en peligro mi vida, está en peligro mi seguridad, mi salud, la de mis hijos, vamos, ¿no? Era un tema exclusivamente interno, remitimos sin otorgar cautelares, ¿no? Me parece que este asunto es muy importante porque le genera a todas las autoridades la convicción de que tienen que tomarse en serio en el momento en el cual llega un agravio con violencia política de género. No es un juego, repito, hay que tomárselo en serio. Y tiene que ser activa la posición que tome la autoridad frente a la violencia política de género, no ser conformista, ¿no? Bien, ahora, también cabe decir, el dictado de medidas cautelares por parte de autoridad incompetente no significa que estas medidas cautelares le sean obligatorias a la autoridad competente. En el mismo, es decir, resultarán obligatorias durante el tiempo en el cual el expediente le llegue a la autoridad competente. Pero en el mismo instante en que le llegue a la autoridad competente podrá modificar, revocar u otorgar otro tipo de medidas cautelares. ¿De acuerdo? Eso también es importante decir. La siguiente, por favor. Bien, miren. La Sala Superior, sobre todo a partir de 2018, bueno, aunque desde 2016 existen casos, ha establecido que los efectos de estos procedimientos sancionatorios no solamente tienen que ser sancionatorios. Perdón, para mí resultaba evidente. Eh, cuando yo era integrante de la sala especializada, me acuerdo mucho de un caso que nos llega. Y creo que era de Tamaulipas. No recuerdo si era de Tamaulipas o de Veracruz, pero fue un caso súper interesante, porque era un spot electoral en que salía una señora
así, paneo. La Plaza del Pueblo, la cara completa de la señora, 2 segunditos, y decía, partido X, vota por nosotros. Y la señora era la dirigente municipal del partido Y. Y entonces, lo que nos decía era, pues, que le estaban haciendo bullying en su partido y que nunca le habían pedido permiso para que saliera su cara. Y que le pedía una disculpa pública al partido que había sacado su cara sin su autorización. Nosotros lo que hicimos en la sala especializada, y yo creo que hasta lo volveré a decir sin duda, y yo creo que ahora pasaría otra cosa, pero bueno, fue decirle, ¿sabes? Tienes toda la razón, se pasaron contigo. No, 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 no. Para salir en un spot electoral, aunque sea en un paneo, pues te tienen que, si eres identificable, pues te tienen que pedir permiso. Punto 1. Punto 2, partido, pídele una disculpa. Si bien en términos de los precedentes de la Corte Interamericana, la disculpa tendría que ser a través de los mismos medios que se causó el daño, y eso implicaría que fueran spots electorales, en alguien tenía que caber la prudencia. Y entonces le dijimos, a ver, partido, hazme un favor, hazte unas muy bonitas, pues disculpas públicas y pégalas en el mercado municipal del municipio, en la delegación del municipio, ¿no? Y en tu página de internet. Bueno, la verdad es que a mí me parecía que fuimos súper prudentes, porque estrictamente hablando tendrían que haber sido spots electorales pidiendo una disculpa, ¿eh? Pero tuvimos prudencia. Bueno, para sorpresa mía, impugnaron el asunto ante la sala superior, porque uno tiene que también tener un poco de vergüenza, ¿no? O sea, si uno se equivoca, pues dices, pues me equivoqué, perdón, sigo adelante, ¿no? Pues no, impugnaron. Impugnaron y para doble sorpresa mía, ¿cómo? No, nunca lo voy a entender. Pero lo que hizo la sala superior fue decir, bueno, se inventaron una medida reparatoria y de protección en el expediente de spot, ¿no? Y dije, pero y transcribieron la Legipe y dijeron, aquí voy a transcribir todo pez. Y venía todo pez. Sí, venía todo pez. Y me decían, no está en ningún lugar contemplado el efecto reparador ni las medidas de protección en la legislación. Por lo tanto, no pueden aplicarse. Y yo decía, Dios, pues no, no están, evidentemente no está en la ley porque esta es una ley anticuada. Está en la Constitución, está en la interpretación de la Corte Interamericana, está en los presentes de la Corte Interamericana y por lo tanto en el Pacto de San José. Pero en la ley electoral administrativa, no. Y por eso no la vamos a aplicar. Bueno, para mí fue una sorpresa, de verdad. Bueno, las medidas de protección y las de reparación del daño se estuvieron aplicando todo el tiempo, vamos a decirlo, pues me parece, por la sala superior en esta integración, pero especialmente en violencia de género. Así, ha habido, pues vamos a decirlo, secretarios de seguridad, gobernadores, a los que hemos obligado a brindar protección a las mujeres que se encuentran en circunstancia de ser víctimas o sujetos pasivos de la violencia de género, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ha pasado, pero por decir eso como 20 cosas, ¿eh? A ver, yo me acuerdo muy bien de un caso en el cual le dijimos al secretario de seguridad de un municipio, tienes que cuidar a esta señora. Y el secretario municipal del municipio se hacía menso. Lo elevamos con el secretario del Estado. El secretario del Estado decía, no, voy a hacer una junta en la cual analizaremos el caso. Bueno, llegó un momento en el cual ya le dijimos, a ver, gobernador, tú eres el responsable de esto. Tienes que ver que inmediatamente, ¿no? Y si no, pues como dicen los chavos, o bueno, lo decían en mi época, pamba china con picayelo, ¿de acuerdo? Y hasta entonces fue que se dio seguridad a esta señora. Sin embargo, la verdad es que esto es un tema cultural. A lo mejor, ¿qué es lo que estaban diciendo las autoridades? Uy, no, no, pero ¿por qué esta señora argüendera? No, 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 esta lo que es una argüendera, ¿a poco no? No, no, están exagerando. No, la violencia nunca es una exageración, de verdad que no. Y aniquilar la violencia jamás será una exageración. Bueno, la siguiente, por favor. Bien. Y justamente existen varios criterios que evidencian
que la reforma de 2020 en temas tanto paritarios como de género, pues se encuentra justamente digamos, en los criterios de la sala superior. La siguiente, por favor. Sí, sí, sí. La siguiente, por favor. Me parece que queda demostrado justamente que los criterios de la sala superior pues, fueron la fuente de la cual surge la reforma de paridad, de paridad total y también de violencia política de género. La siguiente, por favor. Y eso, otra vez, porfis. Y eso, justo, otra vez más. Y eso justo es la conclusión a la que yo arribo del análisis de estos expedientes. Vamos a darle otra vez. Y de nuevo. Otra vez. Miren, yo tengo algunos artículos escritos sobre los temas de género. Los pueden buscar en mi blog. Ahí, pues más o menos, estos están puestos más al día y se encuentran también, digamos, más contaditos, pero estos artículos los pueden consultar. Yo esta presi la voy a subir en unos momentos a mi página de Twitter para que no tengan preocupación y puedan tener pues justo todos los precedentes que acabo de notar. La siguiente, que ya es la última. Miren, y yo siempre termino mis conferencias pues invitándolos a que me sigan en Twitter, en Instagram, en Facebook, ¿no? En Twitter es mucho más rápido muchas veces, ¿no? Pero pueden leer tanto las infografías como cualquier tipo de información relativa a los temas judiciales electorales. Y bueno, yo terminaría esta conferencia primero nuevamente agradeciendo a la presidenta y a los señores y señoras magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas. De verdad, siempre es un honor, pues justamente hablar, primero un gusto hablar con ustedes, saludarlos, pero además es un honor, aunque sea virtualmente, estar en Tamaulipas. Claro, si estuviera físicamente en Tamaulipas, seguramente estaríamos echándonos algún marisquito extraordinario, pero bueno, no todo es perfecto en la vida. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Como siempre, una vez más nos demuestras tu vasta experiencia y trayectoria, obviamente en la judicatura electoral y sobre todo en el tema de juzgar con perspectiva de género. Bueno, me hicieron llegar 2 preguntas que hicieron en YouTube y te las voy a referir. Dice, bajo el contexto de las reformas electorales sobre cuota de género y alternancia de género en la postulación de candidaturas, ¿México estaría preparado para que una mujer gobernara nuestro país? Pues, si quieres que conteste una vez, presidenta, te voy a decir. Sí, adelante. Yo creo que ese es el tipo de preguntas que hay que preguntarles a la ciudadanía, ¿no? Si alguien me pregunta a mí, pues yo claro que votaría por una mujer, ¿no? Así como he votado normalmente por hombres o no, pues yo sí, yo estoy listo, pero pues hay que preguntarle a los mexicanos, ¿verdad? Y la siguiente que nos hicieron llegar, magistrado, es la paridad de género. ¿También contempla a las personas que se identifican como indígenas? Te las estoy haciendo tal cual las están haciendo. A ver, hay que decir que la paridad de género aplica a todas las personas, sean indígenas o no. Sin embargo, tenemos que hacer análisis transversales de ponderación de derechos cuando se tratan de temas que tienen a varios grupos en situación de desventaja. Es decir, se van sumando casos o circunstancias de desventaja. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer, si es una mujer además que es indígena. No, y luego hemos tenido, por ejemplo, me acuerdo de un caso, pero no recuerdo de dónde era. Este es interesante, porque hablaba de violencia de género, una mujer. Y después venía una persona que se autoidentificaba como homosexual, como gay, porque era varón, y decía, yo sufro, a ver, ella dice
que yo le hago violencia de género, pero en realidad ella es la que me hace violencia de género a mí porque yo soy gay, ¿no? Y entonces, para resolver este caso, tuvimos que aplicar justamente, digamos, técnicas constitucionales que lleven hacia la transversalidad, ¿no? Y que garanticen a los grupos en situación de desventaja la mejor solución posible, ¿no? Y que es fundamentalmente ponderando. A ver, siendo más concreto. Por supuesto, aplica la regla de género aplica a todos, sean indígenas o no indígenas. Ahora, en los municipios, en los ayuntamientos regidos por sistemas normativos internos, tenemos que buscar, o por lo menos esa es mi posición personal, se tienen que buscar previamente a imposiciones por parte de la autoridad central soluciones a cargo de la propia comunidad. Es decir, que en la comunidad primero entiendan que tienen esa obligación, la acepten y la sigan. Y luego eso es un proceso. Y eso es bastante difícil, porque decir que a una comunidad indígena le vas a obligar a hacer algo, la primera cuestión es, no es verdad. Normalmente, las comunidades tienen su propia cosmogonía y su propia forma de ver el mundo. Entonces tú los puedes obligar, pero al mismo tiempo seguirán viviendo de la manera que siempre han vivido. Hay que recordar que desde el siglo XVI, en que se les impone una forma de vida, pues ellos dijeron, pues vivo de espaldas a esa forma de vida, yo sigo viviendo como siempre he vivido, ¿no? Entonces, primero, no lo vas a conseguir. Y en cambio, que aquí viene la cuestión, si logras convencerlos, si logras que sea un proceso gradual a través del pacto de la propia comunidad, vaya, así creo que efectivamente puedes convencerlos de que ellos modifiquen su sistema normativo interno. Y lo hemos conseguido en algunos casos por vía de la gradualidad. Pero nuevamente se necesita una doble sensibilidad respecto de las mujeres y sensibilidad también respecto de la cosmovisión indígena, ¿no? Es un tema muy complicado, no hay una solución fácil y no hay una solución ni siquiera igual en cada municipio, ni siquiera en cada comunidad. Gracias, magistrado. No sé si alguno de mis compañeros del Pleno quisieran hacer uso de la voz o alguna pregunta. ¿Nadie? Magistrada Marcia. Bueno, pues por supuesto, gracias, presidenta, por cederme el uso de la voz. Querido magistrado Felipe, en primer término, agradecerte que estés con nosotros y sí, la verdad, quiero resaltar la importancia de que seas tú un hombre, obviamente con tu trayectoria, que ha sido un gran aliado, quien nos venga a hablar hoy de este tema, porque normalmente eso también es como un tabú. Los temas de mujeres los hablan las mujeres y los defienden y los traen como bandera las mujeres. Por eso de verdad te aplaudo esa convicción, no solo el conocimiento, sino la convicción con la que nos has planteado todos estos temas importantes y relevantes hacia lo que vemos tiene que ser el camino adecuado, ir avanzando en favor de las mujeres y por supuesto se nota esa pasión que tienes por el tema y la convicción no solo argumentativa, sino personal, incluso compartiéndonos esto de que es la visión aún para tus hijas, ¿no? Como padre de 2 niñas. En ese sentido, agradecerte ampliamente. Y segundo, pues nada más sí tratar de hacer el comentario de que efectivamente considero que esta nueva reforma en violencia política de género es un gran avance, la iremos estrenando y aplicando poco a poco. Seguramente habrá lagunas. Tamaulipas es de los 4 estados en los que todavía el Instituto Electoral Local es quien instrumenta y resuelve los procedimientos especiales sancionadores. Eso será algún tema interesante, iremos caminando sobre la marcha, pero sí me parece muy importante todo lo que nos dices. Finalmente los juzgadores tenemos la obligación de darle operatividad a la norma y habremos de encontrar la manera de solucionar estas lagunas, omisiones o una ley es imposible que contemple todos los supuestos, pero que podamos hacer esa interpretación con perspectiva de género, como nos has señalado hoy, para que el Tribunal Electoral de Tamaulipas, junto con todas las demás autoridades electorales,
tengamos un activismo judicial en el sentido de ser un agente de cambio positivo en la sociedad, ¿no? Entonces yo aplaudo eso que hoy nos invitas a hacerlo de esa manera. Creo que también en el pleno de este tribunal contamos con aliadas y aliados para ir en ese sentido. Y pues bueno, habremos insisto, seguir esta invitación que nos haces de no ser mediocres y de ir siempre en el sentido de darle operatividad a la norma para darle pues este nuevo sentido a la democracia, ¿no? En una cultura de paridad, de igualdad de condiciones y sobre todo de no violencia en contra de las mujeres. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. Pues, magistrada Marcia, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que yo de verdad lo digo con mucha convicción. Yo creo que el tema de género es un tema simple y sencillamente de justicia, ¿no? No estamos haciendo nada, los tribunales no le regalan nada a las mujeres, simple y sencillamente, a ver, tenemos que conseguir, pues siempre tenemos que conseguir justamente esos avances, porque a pesar de que mucho se ha conseguido, queda mucho más por delante. Y eso, no debe haber espacios para retrocesos. Eso es lo que yo diría, la verdad. Pues les agradezco mucho, magistradas, magistrados, de verdad, fue todo un gusto, ¿no? A todos escucharlos. Yo les mando un abrazo también a la distancia. Magistrado, ¿me permites leerte un reconocimiento? Gracias, gracias. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pizaña por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral virtual denominada Justicia Electoral con Perspectiva de Género. Lo suscriben la maestra Marcia Laura Garza Robles, la maestra María Concepción Reyes Reyes, el doctor Edgar Danés Rojas, el doctor Edis Aguirre Treviño, la suscrita Blanca Hernández Rojas, magistradas y magistrados de este tribunal electoral. Te reconocemos el hecho de que, primeramente, que hayas estado aquí con nosotros, conociendo tu agenda, pero fue brillante tu conferencia, tu tema, nos deja muchísimas reflexiones y que tendremos que aplicar en futuros casos que tenemos aquí en el Tribunal Electoral. Pues muchas gracias, presidenta. Magistrado, te hacemos llegar el reconocimiento. Gracias. Pues muchísimas gracias, presidenta. Ahora sí que, como dice la canción, ya con esta me despido. Muchas gracias, magistrado. Muy amable. Un abrazo a la Hasta distancia. luego. Un honor, bye. Gracias. Hasta luego. Así es.